Mis hermanos se burlaron de mí, por heredar la gasolinera, basura, de papá, hasta que vieron el secreto de $200 millones. Y les di la vuelta a la tortilla, de una forma que nunca esperaron. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que pudieran compartir en los comentarios, desde qué ciudad o país están viendo, y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Soy Ethan, un hombre de 32 años. He trabajado en la vieja gasolinera de mi papá, desde que era adolescente. Papá falleció hace 3 meses, después de un derrame cerebral masivo. Era un tipo duro, un veterano de Vietnam, que trabajó todos los días de su vida hasta los 75 años. Mis hermanas, Chloe y Megan, siempre pensaron que estaba desperdiciando mi vida, ayudando al viejo a llevar un negocio en quiebra, mientras sacaba mi título de ingeniería por las noches. Ambas dejaron nuestro pequeño pueblo, tan pronto como pudieron. Chloe, una mujer de 38 años, se convirtió en una abogada corporativa de éxito en Chicago, y Megan, una mujer de 35 años, es una importante banquera de inversión en Nueva York. Visitaban quizás una vez al año, usualmente en Navidad, y pasaban todo el tiempo hablando de sus lujosos apartamentos y casas de vacaciones. Yo fui el que se quedó. El que ayudó a papá a llevar las cuentas, cuando su vista comenzó a fallar. El que se hizo cargo de la mayor parte del trabajo de mecánica, cuando su artritis empeoró tanto que no podía sostener una llave inglesa. Y el que lo llevaba a sus citas médicas, y se aseguraba de que tomara sus medicamentos. ¿Era la vida que planeé? Honestamente, no. Tenía sueños de diseñar motores para NASCAR o Fórmula 1, pero la vida pasa. Sabes, mamá murió cuando yo estaba en la universidad, y alguien tenía que cuidar del viejo. Mis hermanas, desde luego, no iban a hacerlo. En fin, la lectura del testamento de papá fue la semana pasada, y santo cielo, no salió como se esperaba. Mis hermanas aparecieron con atuendos de diseñador negros, a juego, que probablemente costaban más de lo que gano en un mes. Todo el tiempo, estuvieron susurrando sobre cómo se repartirían los ahorros de papá, y qué harían con la cabaña del lago. El abogado, un tipo mayor que era compañero de pesca de papá, comenzó a leer: a mis hijas, Chloe y Megan, les dejo la suma de $75,000 a cada una. Deberían haber visto sus caras. La cara de Chloe se congeló, a media sonrisa. ¿Eso es todo?, espetó ella, parpadeando como si hubiera oído mal. Luego vino la verdadera sorpresa. El abogado apenas levantó la vista de los papeles. A mi hijo, Ethan, le dejo mi negocio de la gasolinera, todas las propiedades relacionadas, estructuras, y contenidos en ellas, junto con mi perro, Buster. Silencio sepulcral. Entonces, Chloe resopló. ¿La gasolinera? ¿Esa que parece que debería haber sido clausurada en los 90? Ambas siguieron diciendo que papá, claramente, había perdido la cabeza hacia el final, y cuán injusto era que yo lo hubiera manipulado, quedándome cerca. Entonces Megan se apoyó en el mostrador, con una expresión de total profesionalidad. Mira, Ethan, sé que piensas que este lugar significa algo, pero es solo terreno. Es un dolor de cabeza. Solo las regulaciones podrían hundirte, y no quiero verte atrapado aquí, luchando una batalla perdida. Chloe intervino, con falsa simpatía. Papá era sentimental. Lo entendemos. Pero tú eres inteligente. Siempre has sido inteligente. No tienes que luchar como él lo hizo. Déjanos ayudarte. Megan asintió. Toma los 20,000. Sal mientras puedas. Sin dramas, sin dolores de cabeza. Sí, claro. Las mismas hermanas, que no se molestaban en llamar a papá en su cumpleaños, de repente estaban preocupadas por ayudarme. Voy a ser sincero, por una fracción de segundo, realmente lo consideré. 20,000 no era dinero que cambiara la vida, pero era un boleto de salida. Podría finalmente dejar este pueblo moribundo, conseguir un apartamento en algún lugar nuevo, quizás incluso usar mi título de ingeniería por una vez. No más peleas con surtidores de gasolina averiados, no más noches en vela por las facturas, solo libertad. Pero lo que no entienden, es que mientras ellas construían sus carreras, yo era el que ayudaba a papá a mantener vivo su sueño,
viéndolo trabajar jornadas de 18 horas, aprendiendo todo sobre su negocio, y haciéndole compañía después de que mamá muriera. La gasolinera podría ser inútil para ellas, pero era la vida de papá. Después de la lectura, volví a la gasolinera de papá, supongo que mía. Es este lugar de la vieja escuela, con 2 surtidores que apenas funcionan, y un garaje donde hacíamos reparaciones. El letrero de enfrente se ha estado desvaneciendo durante años. Papá siempre hablaba de repintarlo, pero nunca llegó a hacerlo. Buster estaba esperando en la puerta, como siempre hacía con papá. Es este mestizo de Golden Retriever de 12 años, con el hocico canoso y caderas maltrechas. Me miró, luego miró detrás de mí buscando a papá, y después volvió a mirarme, con esa expresión confundida que me rompió el corazón. Me arrodillé y lo abracé, y juro que ambos sabíamos exactamente cómo se sentía el otro. Me encontré atrapado con una gasolinera ruinosa, que apenas cubría gastos, un perro viejo y afligido, que me seguía a todas partes, y 2 hermanas, que de repente querían reuniones familiares sobre mi herencia. Pasé esa semana revisando la oficina de papá en la gasolinera. La oficina de papá era una cápsula del tiempo. Cada recibo, factura, y registro de propiedad de los últimos 40 años, cuidadosamente archivados. Al principio, era solo papeleo, pero luego noté que ciertos documentos tenían marcas de verificación azules o puntos rojos. Y un mapa topográfico, en el fondo de un cajón, tenía marcas y números coincidentes, con la nítida caligrafía de papá. Estaba tratando de decirme algo. Esa noche, mientras Buster roncaba debajo del escritorio, encontré un compartimento oculto en los cajones con un viejo álbum de fotos. Mostraba la gasolinera en su apogeo, a mamá y papá cuando eran jóvenes. Curiosamente, docenas de fotos del terreno descuidado detrás del garaje, algunas marcadas con X y medidas. Una foto destacaba, papá con un hombre trajeado, ambos sosteniendo equipo científico. En el reverso, papá había escrito, confirmación inicial con Steve M. prometedor. ¿Quién diablos era Steve M., y qué había estado confirmando papá? A la mañana siguiente, salí a investigar. Ahora está completamente cubierto de maleza, hierbas más altas que yo, zarzas, árboles pequeños, pero me abrí paso y encontré los restos de algún tipo de estructura metálica, casi completamente cubierta de enredaderas. Ni idea de qué es, pero papá claramente pensó que era importante. Estaba a punto de investigar más, cuando el BMW de Chloe apareció. Rápidamente volví al frente, no queriendo que viera lo que estaba haciendo. Llámame paranoico, pero algo me dice que debería guardarme esto por ahora. Ahí estás, dijo ella, mirándome como si fuera algo pegado a su zapato caro. Necesitamos discutir esta ridícula situación. Megan y yo hemos acordado subir nuestra oferta a $35,000 por este lugar. Hizo un gesto alrededor, como si tuviera miedo de tocar algo, su bolso de diseñador apretado fuertemente a su costado. No estoy interesado en vender, le dije. Ella realmente se rió. Ethan, sé realista. ¿Qué vas a hacer con una gasolinera en quiebra? Apenas puedes pagar tu apartamento. Toma el dinero y sigue adelante. No se trata del dinero, dije, lo que solo la hizo reír más fuerte. Siempre se trata del dinero, respondió. Simplemente eres demasiado ingenuo para darte cuenta. Antes de que pudiera responder, Buster salió cojeando del garaje, cubierto de tierra por haber estado cavando en algún lugar de atrás. Chloe arrugó la nariz. A ese perro hay que sacrificarlo. Está sufriendo. Nunca antes había querido golpear a mi hermana, pero para todo hay una primera vez. Buster es familia, dije, manteniendo la voz calmada. Más familia que algunas personas por aquí. Eso tocó una fibra sensible. Estamos tratando de ayudarte, insistió. Este lugar es un pozo sin fondo. Papá era sentimental al respecto, pero tú necesitas ser práctico. Se fue después de que dejé claro que no vendería, pero no sin antes decir que volverían con un enfoque más formal. 2 días después de la visita de Chloe, me entregaron unos papeles legales. Mis adorables hermanas están impugnando el testamento de papá, alegando que no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. Dicen que lo manipulé para que cambiara su testamento, porque yo dependía financieramente de él. La verdad es que papá actualizó su testamento hace 5 años, justo después de su susto por un ataque al corazón. Ni siquiera lo supe hasta la lectura.
Llamé al abogado de papá, quien solo suspiró y dijo, tu padre me advirtió que esto podría pasar. Va a ayudarme a luchar, pero dijo que debería prepararme para una batalla desagradable. Tus hermanas tienen recursos, me advirtió. Pueden permitirse alargar esto. Genial. Justo lo que necesito. Una larga batalla legal que no puedo pagar. Unos días después, Megan apareció de la nada con un tipo trajeado, hablando de grandes cifras. Ofrecían $100.000 por la propiedad, mucho más que la última oferta de mi hermana, pero aún demasiado bajo si de repente la querían tanto. Este es un buen trato, Ethan, dijo Megan, muy profesional. El terreno es básicamente inútil. Limpiar el sitio de una vieja gasolinera costaría más de lo que vale. Cuando pregunté por qué siquiera les importaba un terreno inútil, el trajeado, que probablemente gastaba más en gomina para el pelo que yo en comestibles, me soltó una sarta de tonterías corporativas sobre revitalización comunitaria y desarrollo a largo plazo. Estamos invirtiendo en múltiples propiedades en esta área, dijo, con toda naturalidad. La gasolinera de su padre está en una ubicación clave para nuestra visión. Sí, claro. Este lugar está en un callejón sin salida que a nadie le importa, desde que construyeron la circunvalación hace 15 años. No hay nada aquí que revitalizar. Le pregunté a Megan cómo se había mezclado con estos tipos, y me dedicó esa mirada engreída de, sé algo que tú no sabes. Digamos que conozco gente. Oh, genial. Porque eso no es nada siniestro, en absoluto. Después de que se fueron, noté un coche aparcado al final de la calle. Un tipo con una cámara estaba tomando fotos de la propiedad, especialmente del área descuidada de atrás. En cuanto me vio observándolo, se largó. No iba a quedarme ahí parado como un idiota. Salté a mi camioneta y lo seguí, manteniendo la distancia, lo suficientemente cerca para ver hacia dónde se dirigía. Tomó una ruta sinuosa por el pueblo, movimientos clásicos de, sé que me están siguiendo, pero yo no era nuevo en esto. Finalmente, entró en un centro comercial y se deslizó en alguna oficina anodina con ventanas de vidrio esmerilado. Sin letrero, sin nombre, lo suficientemente vago como para ser sospechoso. Aparqué al otro lado de la calle, tomé una foto de su matrícula, e investigué un poco. Quienesquiera que fueran estos tipos, habían estado comprando discretamente la mitad del pueblo durante el último año. Esto no era solo por la gasolinera. Alguien estaba planeando algo grande. A la mañana siguiente, volví a la estructura metálica que encontré. Aparté más enredaderas y me di cuenta de que es algún tipo de viejo equipo de perforación. No enorme, pero definitivamente profesional. Papá nunca mencionó nada sobre perforar en la propiedad. El equipo parecía haber sido usado para tomar muestras de núcleo, del tipo que usan los geólogos para analizar lo que hay bajo tierra. ¿Por qué necesitaría papá muestras de núcleo? ¿Qué estaba buscando? Estaba hasta el cuello de archivos, cuando encontré una pila de cartas certificadas del Departamento Estatal de Recursos Naturales, llenas de jerga, pero repitiendo frases. Una carta mencionaba reservas potenciales, pero no especificaba de qué tipo. Entonces vi un nombre, Steven Miller. Me pregunté si sería el mismo Steve M de las viejas fotos de papá. Luego encontré algo más, una llave pegada en la parte trasera de un archivador con una nota, de puño y letra de papá, cuando llegue el momento. Ni idea de qué cerradura habría. Probé cada cajón, armario, y puerta. Nada. Pero las cosas se estaban poniendo raras. A mis hermanas nunca les importó este lugar durante 20 años. Lo llamaban el pozo sin fondo de papá. Ahora, de repente, estaban trayendo promotores y abogados. A la mañana siguiente, recibí una llamada de nuestro inútil alcalde, el exnovio de Megan del instituto, al que ella dejó por no ser suficientemente ambicioso. Hemos recibido quejas sobre algunas violaciones de código en la gasolinera, dijo con esa falsa voz educada que usan los políticos cuando están a punto de fastidiarte. Claro. Hace 3 meses, este lugar estaba bien, pero ahora que mis hermanas lo quieren, de repente es un desastre medioambiental. Empezaba a sentirme como si estuviera en un thriller de conspiración de bajo presupuesto con malos actores. Al menos tenía a Buster. Lo encontré cavando obsesivamente atrás hoy. Lo aparté, pero volvió enseguida. Quizás el viejo sabía algo que yo no. Cuando revisé el área,
encontré una losa de hormigón enterrada bajo años de maleza. ¿Qué diablos hacía una losa ahí, y por qué Buster actuaba como si acabara de descubrir el sentido de la vida? No tuve tiempo de pensarlo, sin embargo, porque la oficina del alcalde envió a su supuesto equipo de inspección. Una broma total. Apenas miraron la gasolinera, pero pasaron más de una hora hurgando en el terreno trasero, tomando muestras de suelo, y sacando fotos. Cuando pregunté qué buscaban, me dieron alguna excusa vaga sobre preocupaciones medioambientales rutinarias. Claro. Después de décadas sin importarles, de repente estaban profundamente interesados en la calidad del suelo de una gasolinera medio muerta. Uno de los inspectores, un chico más joven que parecía incómodo con todo el asunto, me llevó a un lado mientras se iban. Mire, no sé qué está pasando aquí, dijo en voz baja. Pero esta no es una inspección normal. Alguien está presionando al departamento para que encuentre violaciones. Genial. Así que el alcalde está definitivamente involucrado en lo que sea que mis hermanas estén planeando. Intenté buscar a ese tal Steven Miller, pero es como si nunca hubiera existido. Sin registros comerciales, sin LinkedIn, nada. Solo un fantasma en el sistema. Si todavía anda por ahí, estaría rondando los 70. Pero algo me dice que no es el tipo de persona que quiere ser encontrada. Mientras tanto, mi hermana Megan llamó esa misma noche, de repente muy preocupada por mi bienestar. Ethan, estoy preocupada por ti. La ciudad está siendo muy dura. Los inspectores están por todas partes. Esto se va a convertir en una pesadilla. Dejó que eso calara antes de continuar, muy suavemente ahora, no quiero verte pasar por eso. Así que hablamos con los compradores, y están dispuestos a subir hasta $150,000. Es una gran victoria para ti, Ethan. Permanecí en silencio. Ella suspiró. Mira, ambos sabemos que este lugar no vale la pena. Papá no hubiera querido que hundieras tu vida en esto. ¿Y qué quería exactamente papá? Respondí bruscamente. Hubo una larga pausa. Solo toma el dinero, Ethan. Esto no va a terminar bien para ti si sigues luchando. ¿Era eso una amenaza de mi propia hermana? En ese momento, estaba revisando los archivos de papá como un loco y encontré un compartimento oculto en su archivador. Dentro había un sobresellado con coordenadas escritas y una pila de documentos técnicos de una empresa, fechados en 1979. Un montón de jerga geológica que no entiendo, pero seguía viendo frases como depósitos de alta ley y económicamente significativos. Sin embargo, no mencionaban qué buscaban exactamente. Introduje las coordenadas en Google Maps y, ¿adivinen qué? Apuntan a un lugar a unos 50 metros detrás del garaje, justo donde está ese viejo equipo de perforación y justo donde Buster no deja de cavar. Hablando de Buster, el pobre viejo es el único que me mantiene cuerdo en todo esto. Aunque ha estado actuando raro. No deja de gemir y arañar la caja fuerte en la oficina de papá. Papá nunca dejó que nadie tocara esa caja fuerte, ni siquiera yo. Siempre decía que contenía planes de jubilación. Probé todas las combinaciones que se me ocurrieron, cumpleaños, aniversarios, direcciones, nada funciona. Decidí intentar limpiar más de esa losa de hormigón que Buster encontró. Después de una hora cavando, me di cuenta de que no es solo una losa al azar. Es la parte superior de lo que parece un búnker o estructura subterránea. Hay una junta que sugiere que podría ser una puerta o escotilla, pero no pude encontrar la manera de abrirla. Al día siguiente, Chloe apareció de nuevo, esta vez con 2 abogados. Uno de ellos me entregó un grueso documento detallando todas las formas en que la gasolinera supuestamente viola las regulaciones ambientales, los códigos de construcción, y los requisitos de licencia comercial. Esto es acoso, y lo sabes, le dije. Ni siquiera lo negó. Son negocios, Ethan. Todo tiene un precio. El tuyo simplemente baja cada día más. Los abogados comenzaron a hablar sobre multas potenciales y cómo la propiedad podría ser embargada para pagar los costos de remediación. ¿Qué te pasó? Le pregunté a Chloe. Solíamos construir fuertes juntos en el patio trasero. Ahora me estás amenazando con abogados. Por una fracción de segundo, vi algo parecido al arrepentimiento cruzar su rostro. Luego desapareció, reemplazado por esa fría expresión de abogada. Madura, Ethan.
Este es el mundo real. Papá te mimó demasiado tiempo. Mientras se iban, noté que Buster había desaparecido. Lo encontré de nuevo atrás, cavando frenéticamente en el borde de esa losa de hormigón. Cuando lo aparté, vi que había descubierto lo que parece una manija o pestillo de metal, parcialmente enterrado. Estaba a punto de investigar, cuando llamó mi casero. Alguien, ¿quién será?, presentó una queja anónima diciendo que estaba operando un negocio desde mi apartamento. No lo estoy. Y ahora tengo 30 días para mudarme. Mis hermanas realmente estaban haciendo todo lo posible para forzar mi mano. Me senté allí, mirando la pared. Por primera vez desde que todo esto comenzó, realmente me permití preguntarme si quizás Chloe y Megan tenían razón. Quizás solo era un idiota aferrándome a un sueño roto. Quizás papá me dejó la gasolinera porque se sentía culpable, no porque pensara que realmente podría manejarla. No tenía dinero, ni plan B, y ahora ningún lugar donde vivir. Quizás debería simplemente aceptar la maldita oferta y marcharme. Pero entonces Buster gimió, empujando mi mano como si pudiera sentir lo que estaba pensando. Sus caderas estaban mal, su hocico encaneciendo, pero aún así se sentó a mi lado como siempre lo había hecho, como si creyera que yo tenía esto bajo control. Si papá creyó en mí lo suficiente como para dejarme todo esto, entonces quizás yo también necesitaba creer en mí mismo. Así que pasé las siguientes 3 horas abriendo la caja fuerte de papá. Resulta que la combinación era el día que compró la gasolinera. Debería haberlo adivinado antes. Dentro, nada de efectivo, nada de lingotes de oro, solo una gruesa carpeta etiquetada como activos de la propiedad, una pequeña caja con más llaves, y una vieja memoria USB. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. La carpeta era algo, sin embargo, pero en lugar de respuestas, solo me dio más preguntas. Resulta que papá no solo era dueño de la gasolinera. Había estado comprando terrenos a su alrededor durante décadas. Casi 40 acres en total. ¿Para qué? ¿Una gasolinera que apenas subsistía? No tenía ningún sentido. Me senté allí, hojeando las escrituras, sintiendo esta mezcla de frustración e incredulidad. ¿Por qué diablos nunca me lo dijo? ¿Por qué mantener esto en secreto si se suponía que era mi herencia? Necesitaba respuestas, y rápido. Le entregué los viejos informes topográficos a un geólogo, esperando que pudiera entenderlos. Hojeó las páginas, frunciendo el ceño. «Hay algo aquí», murmuró, señalando algunos marcadores químicos. «No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero esto podría ser indicativo de algo valioso». «¿Cómo qué?», pregunté. Dudó. Difícil de decir sin un informe completo. Pero esto podría ser grande. Quería gritar. Cada vez que pensaba que estaba llegando a alguna parte, me topaba con otro muro. Pero quedarme sentado no me llevaría a ninguna parte, así que agarré una pala y volví a esa escotilla de metal que Buster encontró. Si papá no iba a darme una respuesta directa, cavaría hasta encontrarla yo mismo. 3 horas en la oscuridad, tierra volando por todas partes, sudor corriéndome por la espalda. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que parara. Pero seguí. Finalmente, descubrí todo, una vieja escotilla de acceso que conducía a algún tipo de cámara o túnel subterráneo. Y, por supuesto, estaba cerrada a cal y canto con un candado gigante y oxidado. Me senté, respirando con dificultad, mirando esa escotilla como si se estuviera burlando de mí. Papá pasó años escondiendo lo que fuera que estuviera ahí abajo. Y ahora que finalmente estaba cerca, sentía como si todavía me estuviera manteniendo fuera. Mi frustración estaba a punto de estallar. ¿Qué diablos era tan importante como para que se tomara tantas molestias en enterrarlo? Entonces se me ocurrió. Esa extraña llave que encontré pegada en la parte trasera del archivador. Volví corriendo a mi camioneta, la agarré, y corrí de regreso a la escotilla, mis manos temblando mientras deslizaba la llave en el candado oxidado. Hizo clic y se abrió, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Dudé solo un segundo antes de abrir la escotilla. Agarré la manija y tiré. Nada. Años de óxido la habían sellado. Buster gimió detrás de mí mientras apoyaba el pie contra el marco y tiraba con todas mis fuerzas. El metal crujió, el polvo se levantó, y por un segundo, pensé que todo se iba a romper en mis manos.
Entonces el sello se rompió. Una ráfaga de aire viciado me golpeó, y debajo, una estrecha escalera de hormigón desaparecía en la oscuridad. Se me revolvió el estómago. Esto no era solo un viejo cuarto de almacenamiento. Esto era deliberado. Papá construyó esto para que estuviera oculto. Lentamente, bajé, la linterna cortando el aire lleno de polvo. Al fondo había una pequeña habitación, de 8x10, estrecha, fría, y revestida de archivadores. Contra la pared del fondo, había un viejo escritorio con una lámpara a pilas aún intacta, como si alguien acabara de dejarla allí. Esto no era solo un espacio olvidado. Esta era la oficina secreta de papá. El lugar estaba cubierto de polvo, pero todo estaba justo donde papá lo dejó. Debió haber construido esta habitación subterránea hace décadas. ¿Pero para qué? ¿Qué era tan importante que necesitaba esconderlo? No estaba preparado para lo que encontré. Archivadores repletos de papeles. Sentí como si hubiera tropezado con algo enorme, pero no tenía idea de lo que estaba viendo. Entonces encontré un recorte de periódico sobre el descubrimiento de depósitos de litio en estados cercanos. Dentro había una nota de papá, presencia confirmada. Ahora comienza el juego de la espera. ¿Esperar qué? ¿A que el litio se volviera valioso? ¿A que nosotros, los hijos, fuéramos lo suficientemente mayores para entender lo que estaba haciendo? Una cosa estaba clara, esto no era una suposición descabellada. Papá había pasado años comprando discretamente pequeñas parcelas de tierra alrededor de la gasolinera, asegurando todos los derechos minerales que podía. Algunos de los papeles incluso mostraban segundas hipotecas sobre nuestra casa. No solo se aferraba a una gasolinera en quiebra. Este era el trabajo de su vida. Saqué un mapa que mostraba cada pedazo de tierra que compró, y todo encajó. Había estado construyendo un círculo perfecto alrededor de algo. Cada compra, cada movimiento, cada sacrificio que hizo, conducía a esto. Me hizo sentir culpable. Todos esos años, pensé que solo era un viejo terco, negándose a dejar ir el pasado. Resulta que estaba muy por delante del juego. Luego encontré los viejos diarios de mamá. Ella lo sabía todo. En una entrada de 1992, escribió, Frank está jugando a largo plazo. Las niñas no entienden por qué nunca tomamos vacaciones ni compramos coches nuevos, pero algún día todo esto valdrá la pena. Usando Frank para el nombre real de papá, para que coincida con la nota de mamá. Ella creía en él. Renunció a tanto por esto, y ni siquiera llegó a ver los frutos. Cuando murió en 2005, fue como si papá simplemente dejara de vivir para cualquier otra cosa. Me senté allí un rato, solo mirando su caligrafía, sintiendo como si estuviera leyendo algo que nunca se suponía que viera. Agarré algunos de los papeles y salí. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que había encontrado, Buster comenzó a gruñir a los árboles. Cuando levanté la vista, vi a alguien parado al borde de la propiedad. En el segundo que grité, se largaron. A la mañana siguiente, los golpes siguieron llegando. Llamó el abogado de papá. Tus hermanas acaban de presentar una medida cautelar de urgencia para evitar que dañes o alteres la propiedad mientras impugnan el testamento. Demasiado tarde para eso, pero no mencioné la habitación subterránea. Luego se puso aún más raro. Un todoterreno negro se detuvo, y dos tipos con trajes de nivel gubernamental salieron, pareciendo sacados de un mal thriller de crímenes. Mostraron unas credenciales vagas, hablando en círculos sobre desarrollo de recursos y evaluaciones de viabilidad de terrenos. Tonterías con sonido muy oficial. Me hice el tonto, pero no parecían convencidos. Dejaron una tarjeta y dijeron que se pondrían en contacto. Ni siquiera una hora después, Chloe llamó. Esos hombres no eran de ninguna agencia estatal, Ethan. Trabajan para ese tipo que traje aquí. Necesitas tener cuidado con lo que dices. Vale. ¿De qué estaba tratando realmente de advertirme? Esa es una novedad. ¿Por qué me dices esto? Pregunté. Porque todavía somos familia, dijo. Esto es negocios, no personal. Solo estamos tratando de asegurarnos de que el descubrimiento de papá se gestione adecuadamente. ¿Qué descubrimiento? Insistí. Se quedó callada un segundo, luego se le escapó.
Realmente no lo sabes, ¿verdad? Entonces me lo soltó. Pregúntate por qué una empresa de desarrollo ofrecería $250.000 por una gasolinera en un callejón sin salida. Sí, ese número sigue subiendo. No le di demasiada importancia. Volví a la oficina subterránea. Tenía la sensación de que aún no lo había encontrado todo, y tenía razón. Escondida debajo de un armario, había una caja de metal cerrada con llave, sin ninguna llave a la vista. Y además de todo eso, Buster ha estado actuando raro, apenas come, camina de un lado a otro como si supiera que algo se avecina. Quizás solo está percibiendo mi estrés. O quizás sabe más que yo. Llevé la caja a un cerrajero a primera hora de la mañana. El tipo apenas me miró antes de abrirla como si nada. Dentro había una gruesa pila de documentos y justo encima, un informe geológico final, mucho más reciente que cualquier otra cosa que hubiera encontrado. Y ahí fue cuando todo realmente caló hondo. Todos esos años de estudios, pruebas y acuerdos de tierras, no eran solo conjeturas. El informe confirmaba lo que papá debió haber sabido durante décadas. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba el informe. Al principio, solo eran números y jerga geológica que apenas entendía. Entonces lo vi: litio. El material con el que hacen las baterías, lo que alimenta todo, desde teléfonos hasta coches eléctricos. Uno de los recursos más valiosos del planeta en este momento. Parpadeé, luego lo leí de nuevo. Reservas confirmadas de litio de alta ley. Valor de mercado estimado, $200 millones. Me temblaban las manos. Esto no era solo algo valioso. Esto no era un quizás o un hallazgo potencial. Esto era una mina de oro enterrada bajo mis pies. Papá lo sabía. Siempre lo supo. Y pasó su vida asegurándose de que nadie más pudiera arrebatárnoslo. Pero la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada entonces para estar seguro o para extraerlo eficientemente. Así que pasó décadas asegurando discretamente los derechos minerales de toda el área, parcela por parcela, esperando el momento adecuado. Ese equipo de perforación que encontré, pruebas de exploración temprana. La habitación subterránea donde guardó todo este secreto para que nadie intentara quitárselo antes de tener todo legalmente asegurado. La caja también contenía la documentación de un fideicomiso, establecido hace 5 años, poniendo toda la propiedad y todos los derechos minerales únicamente a mi nombre, efectivo tras su muerte, completamente separado de su testamento. Por eso mis hermanas pueden impugnar el testamento todo lo que quieran. No importará. El fideicomiso lo anula. Papá se aseguró de eso. Dentro de la caja había una gruesa pila de documentos y una memoria USB. Mis manos temblaban mientras la conectaba a mi portátil. Apareció una carpeta, archivos de vídeo. El primero era de 1979. Papá, joven y emocionado, de pie junto a ese equipo de perforación cuando era nuevo. Acabo de recibir los resultados iniciales, dijo, sonriendo. Si esto sale como Steve cree que saldrá, podría cambiarlo todo para nuestra familia. El vídeo más reciente era de hace solo 6 meses. Papá parecía mayor, cansado, pero aún agudo. Mira directamente a la cámara. Ethan, si estás viendo esto, entonces lo descubriste. Siempre supe que lo harías. Eras el único que entendía que el valor real no siempre es obvio. Tus hermanas querían recompensas rápidas. Tú entendiste la paciencia y el trabajo duro. Esta es tu herencia. No solo lo que encontré, sino lo que construí a su alrededor. No dejes que nadie te lo quite. Debo haber visto ese clip 20 veces, con lágrimas corriendo por mi cara. Buster se acurrucó a mi lado, con la cabeza en mi regazo, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Llamé al abogado, quien confirmó que el fideicomiso es inamovible. Él sabía lo del litio todo el tiempo, pero estaba obligado por el secreto profesional. Tu padre quería que descubrieras esto por tu cuenta, explicó. Dijo que lo apreciarías más de esa manera. También le preocupaba que si te lo decía directamente, tus hermanas podrían enterarse de alguna manera antes de que todas las protecciones legales estuvieran en su lugar. El viejo tenía razón. Si me hubiera hablado del litio, probablemente se lo habría contado a alguien eventualmente, quizás incluso habría intentado reconciliarme con mis hermanas contándoles sobre ello.
Papá las conocía mejor que yo. Sabía que intentarían tomar el control. Finalmente lo entendí. ¿Por qué mis hermanas, a quienes nunca les importó este lugar, de repente lo quieren? ¿Por qué el alcalde está desenterrando violaciones de código al azar? Todos saben, o al menos sospechan, lo que hay debajo de esta tierra. Pero esto es lo que no saben, el fideicomiso. Creen que pueden presionarme para vender, pero papá se aseguró de que eso no fuera una opción. Legalmente, tengo el control total. En cuanto a cómo se enteraron, los vídeos me dieron la respuesta. Papá mencionó haber trabajado con un ingeniero de minas años atrás. Ese tipo ahora trabaja para, sorpresa, sorpresa, uno de los promotores que intentan apoderarse de la propiedad. Debió haber atado cabos después de la muerte de papá y avisado a las personas equivocadas. Fue entonces cuando mis hermanas de repente se dieron cuenta de que la gasolinera que pasaron años llamando un pozo sin fondo, en realidad estaba sobre algo valioso. Una vez que confirmé el depósito de litio y mi propiedad legal, supe que tenía que manejar esto correctamente. Vender no era ni siquiera una opción. Así que, después de eso, fundé mi propia empresa, con el nombre de papá. El abogado me puso en contacto con gente de la industria minera, el tipo de expertos que realmente podrían manejar esto sin dejarme fuera de mi propia herencia. Lo organicé para quedarme con el 65% de la propiedad, mientras ellos se encargaban de la parte técnica. La mejor parte, estamos utilizando los métodos exactos de minería de bajo impacto que papá había estado investigando durante años. No solo estaba sentado sobre esto, estaba planeándolo. Y entonces, en cuanto se corrió la voz, todo se fue al infierno. Mis hermanas lanzaron todos los argumentos legales que pudieron contra el fideicomiso, tratando de romperlo. Cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica, alegando que tenían derecho a una parte como herederas. El juez, literalmente, se rió de ellas hasta echarlas del tribunal. Eso debería haber sido el final. Pero, por supuesto, no lo fue. Ahí fue cuando se puso feo. Alguien intentó prender fuego a la gasolinera. La seguridad los detuvo justo a tiempo. Entraron a robar en mi apartamento 2 veces. Luego, el periódico local publicó un artículo difamatorio sobre cómo la minería de litio destruiría el medio ambiente. El artículo estaba lleno de afirmaciones dramáticas y fuentes anónimas, pero sé exactamente quién estaba detrás. Y luego descubrí que alguien incluso intentó robar a Baster. O sea, literalmente irrumpieron en el perímetro de seguridad para secuestrar a mi perro. ¿A quién se le ocurre eso? Él está bien, por cierto. Resulta que, incluso a los 12 años, un Golden Retriever de 34 kilos no se va en silencio cuando un idiota intenta agarrarlo. Justo después de eso, Chloe apareció en mi apartamento, llorando, disculpándose, diciendo que no entendía la visión de papá. Afirmó que no tenía ni idea de los robos ni del intento de secuestro del perro. Quizás decía la verdad. Quizás no. De cualquier manera, aún así intentó la misma basura manipuladora de siempre. Podríamos dirigir esta empresa juntos, Ethan, dijo, con voz suave y sincera, justo como papá hubiera querido. Excepto que papá, muy específicamente, no quería eso. Por eso se aseguró de que ellas no tuvieran ningún derecho sobre nada de esto. Megan adoptó un enfoque diferente. Al principio, me bombardeó el teléfono con mensajes sobre el legado familiar y lo que papá hubiera querido. Cuando eso no funcionó, pasó a las amenazas, hablando de ir a la prensa con algunos oscuros secretos familiares sobre papá, lo cual es hilarante, considerando que lo peor que hizo fue insultar a la televisión durante los partidos de fútbol. Sí. Demasiado poco, demasiado tarde. Y ahora, el pueblo que apenas reconocía mi existencia, de repente actúa como si yo fuera su chico de oro. El alcalde, el mismo tipo que intentó cerrarme el negocio, ahora se jacta de cómo ha estado apoyando el desarrollo empresarial local. Los vecinos que nunca me dirigieron la palabra. De repente, me invitan a todos los eventos del pueblo.